Bien, entonces, eh, el primer ejercicio me dice calcular la temperatura de equilibrio y la variación de entropía cuando una mezcla de 40 gramos de hielo a 0 grados Celsius se mezcla con 90 gramos de agua a 70 grados Celsius, ¿no? Bien, para entenderle mejor este ejercicio, tiene bastante lo que viene a ser de física, ¿no? En física hemos hecho ejercicios similares. Ya, primero voy a hacer mi eje cartesiano, voy a graficar, ya, vamos a poner ahí un eje cartesiano. Ahora me dice que tengo hielo, ¿no es cierto? Un cubo de hielo, ahí más o menos está a 0 grados Celsius. Entonces aquí está a 0 grados Celsius, tengo un cubo de hielo y dice que tengo agua, ¿no? Agua más o menos por acá, está un vasito de agua. Y el agua me dice que está a 70 grados Celsius, ¿no es cierto? Y lo que me está pidiendo es la temperatura de equilibrio. Bien, en aquí hay que saber bien lo que viene a ser el concepto de calor sensible y calor latente, ¿no? En calor latente la temperatura se mantiene constante. En calor sensible sí hay cambio de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer nuestro esquemita, vamos a graficar. Ya, entonces, obviamente, ¿no? Se encuentra en estado sólido. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener que transformarse a estado líquido, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar lo que viene a ser calor latente. Luego, obviamente, ¿no? Que va a empezar a ganar calor, ¿no? Va a ganar calor y va a ir subiendo, ¿no es cierto? Hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Y lo mismo va a pasar con el agua, ¿no? Va a perder calor, ¿no? Va a perder calor y va a llegar a un punto donde va a ser la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, este punto de acá viene a ser considerado como la temperatura de equilibrio. Entonces, eso es lo que me pide este ejercicio. Aquí obviamente que voy a aplicar calor latente porque no hay cambio de temperatura. La temperatura se mantiene constante. Aquí voy a aplicar calor sensible. ¿De quién? Del hielo. Aquí voy del hielo. Y aquí calor latente también del hielo. Entonces, de acá hasta acá va a haber calor sensible, pero calor sensible ¿de quién? Del agua líquida que está, ¿no? Bien, teniendo los conceptos claros, teniendo este gráfico que me ayuda bastante, vamos a sacar nuestros datos también de manera separada. Ya, entonces voy a poner hielo. ¿Qué datos tengo del hielo? Me dice que tiene una masa de 40 gramos. Entonces la masa del hielo viene a ser 40 gramos. Voy a bajarle volumen a mi compu, mucha bulla. 40 gramos. Y va a estar a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿no? 0 grados Celsius. Listo. Y se va a mezclar con agua. Entonces voy a poner mis datos del agua en otro sectorcito. Ya me dice que la masa del agua va a ser de 90 gramos y la temperatura inicial del agua va a ser 70 grados Celsius, ¿no? ¿Qué dato más me da? Me da CP del agua, ¿no? CP del agua me dice que es de una caloría. En este caso acá va a ser gramos por grado Celsius. ¿Qué más me da variación de la entalpía de fusión o delta HF, que viene a ser 80 calorías sobre gramos, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí, por ejemplo, se dan cuenta que es más interpretación, ¿no? Estamos haciendo más interpretación. Ahora vamos a resolver, ¿no? Entonces aquí voy a aplicar, voy a decir entonces, aquí calculando lo que viene a ser la temperatura de equilibrio, ya la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá calor ganado más calor perdido va a ser igual a cero, ¿no? Entonces despejo calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido. Ahora, ¿quién es el que va a ganar calor? ¿Quién gana y quién va a perder? ¿Quién va a ganar calor, chicos? El hielo, ¿no es cierto? ¿Y quién va a perder calor? El agua que se encuentra en estado líquido, ¿no? Agua líquida que está. Entonces, en este sector voy a poner todos los datos del hielo. Entonces, en el hielo, por ejemplo, voy a aplicar calor latente, dijimos, ¿no? Aquí calor latente, más
calor sensible, aquí puro hielo estoy haciendo en esta parte, calor sensible del hielo, voy a poner ahí, calor latente también del hielo, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos el calor sensible o calor perdido que va a ser del agua líquida, ¿no? Que agua que está en estado líquido, ¿ya? Bien, entonces calor latente, fórmula, me dice que va a ser masa por delta HF, ¿no? Esa fórmula más calor sensible es la masa por el CP, ¿dónde me salió? CP, ya, CP, y acá va a ser temperatura 2, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, ¿no? Bien, entonces esto va a ser igual. Acá voy a poner la masa, en este caso acá todo es el hielo por si acaso, de aquí hasta allá el hielo. La masa por Cp y acá va a ser temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿no? Esto es todo es hielo de acá, acá es menos, ¿no? Y todo este es agua, ¿no? Entonces la masa del hielo, ¿cuánto es la masa del hielo? 40 gramos, vamos a reemplazar por delta HF me dice que es 80, entonces acá voy a poner 80 calorías sobre gramos, más la masa del hielo, desde acá hasta acá, todo el primer miembro es hielo por si acaso, voy a poner acá 40 gramos, ¿no? Ya, ahora obviamente, ¿no? Que aquí, por ejemplo, CP no voy a poner cuando esté en estado sólido, voy a poner cuando se encuentre en estado líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una transformación ya. Aquí va a estar en estado sólido y se va a convertir en estado líquido. Entonces, este es calor sensible. Estamos sacando de este sector de acá. En aquí el hielo ya no va a estar en estado sólido, no va a estar ya en estado líquido. Entonces, el CP cuando el agua se encuentra en estado líquido viene a ser de 1. Entonces, caloría, gramos por grados centígrados, ¿no? Ahora voy a poner temperatura 2, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura 1. La temperatura 1 vendría a ser 0 grados Celsius, ¿no? Porque empieza de acá. Y esto va a ser igual a la masa del agua, ahora en estado líquido, que vendría a ser de arriba, ¿no? La masa, agua es 90 gramos. Cp se encuentra en estado líquido el agua, entonces una caloría sobre gramos por grados centígrados, ¿no? Ahora temperatura 2 es la temperatura de equilibrio menos la temperatura 1, que vendría a ser 70 grados Celsius, ¿no? Esto prácticamente es física, ¿no? Como ya hemos visto en física a los que fueron mis alumnos, ¿no? Ya hago la operación en este sector. ¿Cuánto es 40 por 80? Chicos, 40 por 80. 3200. 3200. Entonces aquí sería 3200, ¿no? Gramo con gramo se va y me quedan calorías más. Ahora aquí gramo con gramo se va, 40 por 1 va a ser 40. Aquí 40 por temperatura 2 va a ser 40 temperatura 2. Entonces aquí me va a quedar 40 calorías sobre grados centígrados por temperatura 2, ¿no? 40 o estos 40 por cero me va a dar cero, ¿no? Entonces ahí desaparece, ¿no? Y esto va a ser igual, aquí hago la operación, 90 por 1, 90 gramo con gramo se va, y 90 por temperatura 2 va a ser 90 temperatura 2. Entonces acá va a ser menos 90 caloría sobre grados centígrados por temperatura 2. Ahora, 90 por 70, ¿cuánto es? Menos por menos va a ser más. 90 por 70. ¿Cuál Segura sale 90 factura. por Con linterna, ¿eh? Segura factura. 90 por 70? Eso fue sin amor. 90 por 70, 6300. 6300, ¿no? Su unidad va a ser calorías, ¿ya? Porque grados centígrados con grados centígrados se va a ir, me va a quedar simplemente calorías. Bien, entonces, una vez hecho eso, una vez teniendo esto, vamos a, aquí arriba voy a hacer. Bien, término semejante, Ya creo.
Este 90 lo voy a traer acá para que me sume y esto allá lo voy a restar. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? 40 calorías, grados centígrados y temperatura 2. Como está con menos, va a venir con más. Más 90 calorías, grados centígrados por temperatura 2. Y esto va a ser igual. Ahora sería aquí entonces 6.300 calorías. Esto que está con más se va a venir con menos acá, que sería 3.200 calorías, ¿no es cierto? Entonces, listo. Ahora puedo sumar o restar dependiendo del signo. En este caso sumo 40 más 90 va a ser 130, ¿no? Acá va a ser calorías, grados centígrados por temperatura 2. Va a ser igual. ¿Cuál sale 6.300 menos 3.200? 3100. 3.100, ¿no? Entonces acá 3.100 calorías. No sé quién tiene su micrófono encendido, por favorcito. Luciana, Marlen, Luciana Valentina. Ya, bien, entonces ya puedo despejar temperatura 2, que viene a ser la temperatura de equilibrio. Entonces temperatura 2 va a ser igual a 3.100 calorías sobre 130 calorías. Esto que está dividido se va a multiplicar, sería por grados centígrados. Caloría con caloría se va y me va a quedar grados centígrados. 3.100 dividido entre 130, ¿cuánto sale? 23.84. 23.84, un decimal más, a ver. 6. Entonces sería 85, ¿no? Y acá sería grados centígrados. Bien, entonces esto de acá viene a ser la temperatura de equilibrio, ¿ya? Entonces la temperatura de equilibrio viene a ser de 23,85 grados centígrados. La temperatura de equilibrio en grados Kelvin, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicos? 23,85 más 273,15. 296,996. Ya 296,297 redondeo, ¿no? Sí, Ya Sí. grados que. Listo. 997. 297. Bien, ya tengo la temperatura de equilibrio, pero acá me está pidiendo la temperatura de equilibrio y además me está pidiendo la variación de entropía. Entonces tengo que calcular variación de entropía. Entonces aquí, por ejemplo, voy a calcular la variación de entropía 1. Acá lo mismo, variación de entropía 2. En esta otra flecha, variación de entropía 2. Y del agua también, que va a ser mi variación de entropía 3 o variación de entropía, ¿no? Entonces tengo que hacer esos cálculos para poder calcular mi variación de entropía, que vendría a ser la suma o resta, depende de los signos, ¿no? Entonces tenemos que hacer estos cálculos, ¿no? Variación de entropía 1, variación de entropía 2, variación de entropía 3. ¿Ya? Vamos a borrar todo este sector. ¿Dónde en cuánto dice el 31? Y en el grupo, como decía, auxiliatura, auxiliatura. Queremos estudiar Los responsables estamos acá. Sí. bien, bien. En el grupo, Greg molestaba ya auxiliatura. ¿Cuándo auxiliatura? ¿Cuándo auxiliatura? Ya, pero bien. Bien, chicos, entonces ya tengo ya lo que viene a ser la temperatura de equilibrio. Ahora voy a calcular lo que viene a ser variación de entropía, ¿no? O delta S1, delta S2. Ahora, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hicimos un cálculo de calor latente, ¿no? Cuando haga el mismo cálculo y cuando sea variación de entropía, se utiliza esta formulita. Ya aquí voy a poner entonces calculando variación de entropía 1. Entonces, como aquí no hay cambio de temperatura, entonces la fórmula que voy a utilizar
va a ser la siguiente, ¿no? Delta HF sobre la temperatura de fusión, o la temperatura nomás, ¿no? Entonces, pero eso me dice la fórmula, ¿no? Entonces, reemplazo variación de entropía 1 va a ser igual al delta HF, que vendría a ser 80, ¿no? Entonces aquí voy a poner 80 calorías sobre gramos, ¿no? Y todo eso va a ser sobre la temperatura de fusión o la temperatura que está acá, que vendría a ser cero. Pero aquí voy a utilizar la temperatura en grados Kelvin. Entonces, cero vendría a ser lo mismo que decir 273,15 grados Kelvin. Ahora, en variación de entropía, o cuando yo quiera saber entropía, siempre las unidades me tienen que salir en calorías sobre grados Kelvin, ¿no? Calorías sobre grados Kelvin, que eso va a ser lo mismo que decir unidades de entropía. Ahora, aquí, por ejemplo, si yo divido directamente, no me va a salir en calorías sobre grados Kelvin, ¿no? Porque hay un gramo. Entonces, este gramo tengo que hacerlo desaparecer. ¿Pero cómo? Multiplicando por la masa. En este caso estamos hablando del hielo. ¿Cuánto es la masa del hielo? 40. Entonces aquí voy a poner por 40 gramos. Gramo con gramo se va y va a desaparecer los gramos y me va a quedar calorías sobre grados Kelvin, ¿no? Entonces la variación de entropía 1 va a ser igual. ¿Cuánto sale, chico, ahí? Con tres decimales van a estar. 11,715. Ya, muy bien. Entonces sería 11,715, ¿no? Calorías sobre grados Kelvin, ¿no? Calorías sobre grados Kelvin. Entonces, delta S1 es lo mismo que decir 11,715 UE o unidades de entropía, ¿no? Porque calorías sobre grados Kelvin es lo mismo que decir UE. Entonces, hago lo mismo, calculo ahora el otro, voy a poner acá calculando lo que viene a ser delta S2. Ahora aquí hemos dicho calor sensible, pero en variación de entropía va a ser esta la fórmula, que es similar, ¿sí, no? Va a ser igual a la masa por el Cp, y acá va a ser logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, cuando sea calor sensible, no guíense por física, ¿no? Utilizan esta fórmula. Cuando sea cambio de cuando la temperatura sea constante o calor latente, como le solíamos decir, utilizan esta otra fórmula, ¿no? Ahora, acá reemplazo. Entonces, variación de entropía 2 va a ser igual a la masa. En este caso seguimos con el hielo. Entonces, acá voy a poner 40 gramos. Ahora el hielo se encuentra en estado líquido y cuando está en estado líquido el Cp va a ser de 1 caloría gramos por grados Kelvin por logaritmo natural de temperatura 2. Temperatura 2 va a ser la final, ¿no? Obviamente, aquí. Y mi temperatura de equilibrio hemos dicho que va a ser de 297 grados Kelvin sobre temperatura 1. O sea, está partiendo ¿de dónde? De cero. Cero en grados Kelvin va a ser 273,15, ¿no? Entonces la variación de entropía 2 va a ser igual. ¿Cuánto será ahí? ¿Cuánto sale, chicos? 13,42. 13,42. ¿Eso les sale a todos? Verifiquen. Tres coma treinta y cuatro. Sí, no, eso sale 3,34. Sería un decimal más 8, ¿no? Sí. Ya, UE le estoy poniendo directo, ya saben por qué se pone UE, ¿no? Ahora, hacemos el otro cálculo. Ahora voy a poner acá lo que viene a ser calculando la variación de la entropía 3. Entonces, la variación de la entropía 3 va a ser igual, ahora en este sector, ¿no? Acá inicia y acá termina.
Entonces, calor sensible nomás. Entonces va a ser esta misma fórmula. Voy a poner entonces masa Cp, logaritmo natural de temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, delta S3 va a ser igual a la masa. En este caso, estamos hablando del agua en estado líquido, ¿no? Agua. Entonces, acá la masa va a ser 90, ¿no? 90 gramos por el Cp, que es una caloría, gramos por grados Kelvin. Para el logaritmo natural por temperatura 2 vendría a ser acá la temperatura de equilibrio, que es de 297 grados Kelvin sobre temperatura 1. Está partiendo en 70. 70 en grados Kelvin, ¿cuánto es, chicos? 70 más 273,15, 343,15, ¿no? Sería grados Kelvin. Entonces acá voy a poner 343,15 grados Kelvin. Ahora, ¿cuánto sale delta S3? Pues chicos, no se duerman. Menos 12,99 UE, ¿no? Bien. Entonces ya tengo delta S1, delta S2 y delta S3. Ahora ya puedo calcular la variación de entropía total, ¿no? Voy a hacer con el ojito, entonces aquí lo voy a hacer. Ya que voy a poner calculando delta S total, que viene a ser la... Entonces variación de entropía total va a ser igual al delta S1 más delta S2 más delta S3. Entonces delta S total va a ser igual a delta S1, que vendría a ser de 11,715 UE, más delta S2 3,348 UE, ¿no? Más, aquí hay menos, más por menos va a ser menos, ¿no? Entonces aquí voy a poner menos 12,999 UE. Meto toda esa información a mi calculadora. Delta S total, ¿cuánto sale? 2.064. Ya, Do- entonces salió 2,064 UE. ¿Eso le salió a todos, chicos? Sí, Ya. Bien, entonces ese es el primer ejercicio. Como pueden ver, chicos, un poquito largo, ¿sí, no? Tienen que practicar velocidad. Bien, ahora vamos a hacer el otro, este examen del anterior semestre, por si acaso.